Por siglos se ha discutido en debates prominentes acerca de la pregunta. ¿Cuál es la pregunta importante? Bueno, la pregunta es si verdaderamente Jesús resucitó corporalmente e históricamente. Hoy por hoy no es tan prominente esa pregunta porque a mucha gente realmente como que no les importa. Es decir, si sucedió bien y si no sucedió, mientras que no me afecte a mi vida, mientras que no me estorbe con mi vida, con mi agenda, pues me da lo mismo una cosa que otra. Mis queridos hermanos, hay dos tipos de incredulidad. Está la incredulidad del existencialismo moderno. Esta es la que comprende, realmente es una comprensión científica porque dice que hay leyes naturales puestas por Dios, por supuesto, lo sabemos nosotros, pero son leyes naturales que ellos dicen que son rígidas, que no se pueden cambiar ni mover, son cerradas, son firmes, y que hacen en sí que el mundo sea comprensible y científicamente manejable. Y por lo tanto, estas leyes no permiten que podamos creer o que creamos en que alguien ha resucitado para tener vida eterna. Bueno, esta forma de incredulidad, mis queridos hermanos, que está muy enraizada en esa suposición, no es tan común ya hoy en día. Y esta es la segunda clase que quiero darles de lo que es la incredulidad, una segunda clase de incredulidad, y es la de la ley personal propia de cada cual dentro de sí. Es decir, cada cual crea su propia ley de lo que es y de lo que no es. Hoy la suposición no es tanto que hay leyes naturales superiores a uno mismo que nos prohíben pues creer en la resurrección de Cristo, sino que es un asunto de que si esto me afecta a mi vida, a mis comodidades, a mis agendas, si esto me es conveniente, si esto me es útil. Estamos en estos tiempos en que vemos que ya la verdad absoluta no es importante. La gente no está tan preocupada por cuál es y qué es la verdad. Y la verdad absoluta la sabemos que la da Dios. Por lo tanto, lo que la gente está preocupada es qué me hace sentir bien, qué me da comodidades, qué me da la felicidad que encontramos temporalmente en el mundo. Bueno, mis queridos hermanos, con esa clase de suposición y con esa ley interior establecida, pues no importa entonces si Jesús resucitó o no de los muertos, porque el asunto es qué hay para mí, cómo esto me ayuda a mi vida. Y esa forma de pensar, mis queridos hermanos, fíjense, no está muy lejos de nosotros, la tenemos alrededor nuestro. Esta forma de analizar o examinar las cosas importantes, las realidades de la vida, pues la gente la absorbe. Aquí en esta cultura que nosotros estamos viviendo, por la televisión, las películas, los anuncios, es decir, aún en los currículos educacionales modernos, en que cada cual tiene su propia verdad, cada cual puede tener su propia verdad. Yo quiero en esta mañana que veamos, ¿verdad?, a Pablo en la colina de Marte. Vamos a ir a Juan capítulo 20, pero antes permítanme hacer un comentario acerca del sermón que predicó el apóstol Pablo. Fíjense que él predicó esto, hermanos, ante un grupo de gente que eran amantes de la filosofía. Les encantaba la filosofía, ¿no? Esto fue en la colina de Marte, en Atenas, y por cierto, esto ocurrió unos 20 años después de la resurrección de Jesucristo. Ustedes pueden ver la historia allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pero yo les quiero leer estos dos versículos, fíjense. Dice que esta es la predicación de él, un pedazo de la predicación de él. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten, por cuanto ha establecido un día, fíjense hermanos, en el cual juzgará al mundo, ¿verdad?, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Bueno, cuando él llega a este punto de la predicación, mis queridos hermanos, allí los oyentes bruscamente lo interrumpen, se molestaron y algunos se habrán burlado de él, a causa de que hablaba de una resurrección, de que Jesucristo había resucitado. Ahora, esto es significativo, fíjense, son detalles que tenemos que agarrar bien. Es decir, es muy significativo porque esto nos dice a nosotros, nos indica que esa sorprendente expansión del cristianismo, tanta gente creyendo por todos lados, esto no ocurría en un ambiente, en un mundo crédulo. Esto ocurría en un mundo en que la gente precisamente no creía en la resurrección. Por eso es importante, ¿ves? Son detalles importantes. Si la gente generalmente no cree en la resurrección, tenía que ser algo poderoso, algo real, para que cambiara las mentes y los corazones de la gente. Pero sí, aunque al mundo no le importa, es importante, hermano. Un día le va a importar a todo el mundo, ¿no? Yo quiero que noten cómo el apóstol Pablo dijo en el versículo que leímos anterior, que Dios demanda que todos los hombres y en todo lugar del mundo se arrepientan. ¿Por qué? Porque todo el mundo ha pecado contra Dios, todo el mundo está destituido de la gloria de Dios para siempre. Y por lo tanto es importante, es urgente, hay un llamado al arrepentimiento urgente. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar al mundo. Mientras que muchos estamos aquí queriendo disfrutar este mundo y ser felices en este mundo, no nos estamos dando cuenta que cada día nos acercamos más a ese día real. Y este era el mensaje del apóstol, ¿no? Y que iba a juzgar al mundo mediante Jesucristo. Quiere decir que Jesús un día no va a ser el cordero, sino el juez de todo hombre, de cada ser humano. Todos estaremos delante de Él, del Dios hombre vivo, el Jesucristo resucitado. Y quiero decirle, hermanos, que en ese día ninguna excusa va a contar. Miren, nosotros somos expertos en las excusas para no adorar a Dios, para no servir a Dios, para no amar a Dios, para no comprometernos con Dios, para sacrificarnos y dejar aquellas cosas que quizás son cómodas, nos gustan, por hacer algo por el Señor y la obra del Señor. Somos buenísimos en esas excusas, pero ese día no habrá excusa. Y por supuesto que lo importante es estar en Cristo, ¿no? Aquellos que estén en Cristo realmente tendrán a Cristo como el abogado que los defienda. Pero sí, hermanos, esta palabra del apóstol Pablo, fíjense que llegó con fuerza y claro, con amor, ¿no? El predicador que conoce la condición del hombre que es llamado por Dios, siente amor y predica con amor. Y lo hizo enfrentándose a esa suposición contemporánea que tenían la gente, que no creían en la resurrección y si ocurrió, pues no les importaba. Es decir, ¿qué es lo que hay para mí? ¿Qué es lo que es útil para mí? ¿No? Y Pablo lo que le está diciendo, miren, aunque esto no les parezca a ustedes tan importante, aunque esto no les parezca a ustedes tan útil, aunque este mensaje que yo le estoy dando no les parezca tan conveniente, él está diciendo, es importante para ti. ¿Por qué? Porque él dice, va a venir un día en que Dios va a juzgar el juicio de Dios sobre el mundo mediante Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Saben que esto es como la muerte? Cada día que pasa nosotros damos gracias a Dios porque tenemos un día más de vida, ¿verdad, hermano? Pero esto quiere decir que es un día que nos acercamos más al día final de nuestra vida terrenal realmente. Y es importante, hermanos, que lo entendamos así.
Si no tomamos a Cristo en serio, eso es como, no tomar a Cristo en serio es como cerrar los ojos. Y al cerrar los ojos decir, no hay luz, hay oscuridad. Claro que no hay luz porque los párpados están cerrando los ojos y vemos oscuridad. Miren, lo último que el apóstol Pablo predicó, la última parte de esta predicación fue precisamente decirle a los atenienses que Dios había presentado pruebas, evidencias de la resurrección, que es garantía, ¿no? Esas pruebas de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Es decir, el diseño de Dios era garantizar, ¿verdad? Dar pruebas, dar evidencia global de que nuestro arrepentimiento es importante, necesario, es válido. ¿Por qué es válido? Porque es real la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue real y es eficaz. Miren, mis queridos hermanos, en primer lugar veamos la resurrección conocida mediante testigos, ¿no? Dios siempre quiso que la resurrección fuera conocida y creída a través o mediante testigos humanos. Lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Y quiero decirle, esto no cambia o no controla la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para abrir los ojos, para abrir el corazón. Cuando alguien está de verdad profundamente atento a la palabra de Dios, esto no es obra del hombre, esto es obra del Espíritu Santo, que obra para esto. Pero lo que quiero decir es que siempre es mediante testigos de alguien que predica, de alguien que da un ejemplo con su vida y habla de Jesucristo a otras personas. Miren, hermanos, en aquellos tiempos no había manera de grabar las cosas como hoy, ¿verdad? Yo recuerdo antes que tuviésemos estos celulares que tenemos hoy en día, alguna gente, no todos podían tener cámaras y tener cámaras de video o de fotografías. La gente no andaban con eso puesto al cuello por todos lados. No, lo usaban para momentos específicos. Y hermanos, ahora con los celulares, pues la gente se enteran de cosas que están ocurriendo que de otra manera no se hubiera enterado, simplemente porque alguien tomó el celular y tomó un video allí instantáneamente, ¿no? Hermanos, en aquellos días no había esto, no había grabaciones en cámaras de videos ni fotografías. Cuando ocurrió, Dios lo organizó de modo que hubieran testigos, y de que Jesús apareciera delante de ellos en suficientes lugares, como lo hizo, ¿verdad? Para convencer a ciertas personas, en particular, de esa realidad de la resurrección. Y así podamos decírselo a otros también. Y ustedes recuerdan que luego se escribieron las escrituras del Nuevo Testamento. Yo quiero que volvamos al versículo 31 que acabamos de leer. Fíjense, Pablo dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Póngale el cuño que esto es cierto. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo que esto quiere decir es que el testimonio de los que vieron la resurrección de Cristo, vieron a Cristo resurrecto, pues fue para que ellos contaran como testigos al mundo y fuera expandido el Evangelio. Y como garantía de válida fe. Es decir, es una válida fe cuando usted cree en la predicación de la palabra de Dios o en el testimonio que otro da acerca de Jesucristo. Hermanos, esta es la manera en que Dios determinó que supiéramos la verdad de la resurrección. Esta es la forma en que Él lo presenta, y otros testigos también del Nuevo Testamento, como por ejemplo el apóstol Pedro, unos 10 años después de la resurrección de Cristo, miren lo que él dijo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, fíjense,
No fue para que cada persona en Jerusalén, para que cada persona en Galilea viera a Jesucristo resurrecto. Sí, dice aquí, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Dios tenía ese plan así perfectamente. Y dice a nosotros, y miren qué bonito esto, miren, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Qué maravilla esa, hermanos. En otras palabras, el plan intencional de Dios no era que Cristo fuera visto por cada persona de aquella época ni de nuestra época, sino que fuera a través de los testigos, que fueron testigos primeramente oculares, vieron y luego contaron. Así que apareció repetidamente con muchas pruebas, como vemos en Hechos capítulo 1, a un grupo limitado de personas que tenían la tarea de ser testigos de esa realidad tan maravillosa. Así que, mis queridos hermanos, ese es el plan de Dios. Claro que vemos el testimonio de los otros por el Evangelio, ya vemos en Juan capítulo 20, como Juan pone este testimonio, pero también si vamos a Mateo, y por cierto, Mateo da muchos detalles de las cosas que ocurrieron y cómo ocurrieron, pero en Mateo 28 también el testimonio de Mateo de lo que él vio. En Lucas, por supuesto, Lucas no vio al Cristo resurrecto, pero él vivió y viajó con Pablo en los viajes misioneros, y Pablo sí había visto al Cristo resurrecto en el camino de Damasco. Si vamos a Marcos, también Marcos hace eco del testimonio precisamente de Pedro, pero también de él como joven que vivía en Jerusalén, así como otros testigos del Nuevo Testamento. Yo quiero que vayamos un momento a estos dos testigos, es decir, primeramente vamos a mirar a Juan y luego a Pedro y Juan, los dos. Juan como testigo dice, les voy a citar, porque fíjense, Juan está narrando la historia de la resurrección y en medio de esa historia él para, es decir, irrumpe, y entonces hace una declaración muy importante y dice, el que lo vio da testimonio, es decir, él lo vio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también, ¿qué? Creáis. Así que el mundo puede conocer lo que sucedió a través del testimonio de los testigos y testimonio que ellos dejaron. Miren, en Juan 21-24 dice, y este es el discípulo que da testimonio, de nuevo, Juan hablando de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es decir, estos no son rumores, esto es una realidad. Lo vimos, lo palpamos, Él resucitó. Y también, claro, tenemos el testimonio vamos a decir, entre tantos testimonios, el de las mujeres está, por ejemplo, María Magdalena. Y yo quiero que veamos el testimonio de María Magdalena. Dice así la historia. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella llegó, vio la piedra removida, vio adentro que no estaba el Señor. Y dice la palabra de Dios que ella inmediatamente fue corriendo. Dice, entonces corrió y fue a Pedro, a Simón Pedro, y al otro discípulo, es decir, a Juan, aquel que amaba Jesús. Noten que cuando Juan escribe acerca de él, él no dice que él amaba a Jesús, sino que Jesús lo amaba a él. Es algo muy bonito, ¿verdad? Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, María, cuando vio aquella, ella no dijo, ay, mira, el Señor resucitó. No, ni por la mente le pasó a ella esto. Ella asumió que alguien había trasladado el cuerpo a otro lugar o se lo habían robado, ¿no? Como estamos viendo, que se lo habían llevado, o posible que se lo habían robado. Es decir,
aquí vemos una perfecta evidencia. Fíjense qué transparente es la palabra de Dios, ¿verdad? Que si esto fuera un cuento, lo arreglan para que todo sea tan perfecto, ¿no? Y todo el mundo sea creyente y todo. Pero fíjense que esto es tan importante, porque es otra evidencia de cuán lentamente los discípulos, así como las mujeres, fueron creyendo a medida que Dios, a través de Cristo, se les presentó resucitado. O sea que ellos no eran personas manipulables, crédulas, así de cualquier cosa. Creyeron porque de verdad vieron. Y tenemos el testimonio de Pedro. Es muy interesante esto, ¿no? Porque miren, los dos salen corriendo, pero uno llega primero que el otro y el que llega después el que sigue sin parar, ¿no? Es interesante esto. Pedro y Juan, ¿no? En la tumba. Dice así la palabra de Dios. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, y fueron al sepulcro. Dice que corrían los dos juntos. Yo me imagino con toda la fuerza que tenían. Pero el otro discípulo, está diciendo Juan, o sea, refiriéndose a él, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. El versículo 5 dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Es decir, Juan llegó primero, pero no entró. O sea, estaban allí los lienzos, las sábanas que habían usado para envolver al Señor al sepultarlo, junto con todo lo que él tenía puesto como envoltura. Y luego dice que llega Pedro y entra al sepulcro. Es interesante, hay como un chiste que se dice por ahí que bueno, ¿por qué Juan era más rápido que Pedro, no? Y es porque la respuesta que se da es porque Juan tenía la primera y segunda y tercera carta. Es decir, tenía más cambio que tirar que Pedro. Pedro nada más tenía primera y segunda carta que escribió. Pero lo cierto es que es interesante y bueno, tiene que ver con el carácter de Pedro. Pedro era incansable, no era tan rápido como Juan, pero no se detuvo. Continuó corriendo hasta que llegó a estar adentro de la tumba, ¿no? Y hay gente que actuamos, algunos como Juan y otros como Pedro, ¿no? Que vamos corriendo, queremos hacer todo perfecto, queremos ver, queremos experimentar y cuando llegamos ante la situación nos detenemos. Pero Pedro no se detuvo, sino que siguió y llegó adentro. Bueno, dice así la palabra del Señor que llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bueno, ¿qué quiso decir Juan con esta enseñanza acerca de la resurrección? Bueno, hay dos verdades que al menos Juan quiso enseñarnos, que yo creo que son muy importantes. Primero, que Cristo fue resucitado corporalmente, no espiritualmente. Es decir, resucitó realmente. ¿Por qué? Porque algunos han dicho que la resurrección es un símbolo de la continuación de la vida de Cristo en el corazón, en la mente de los cristianos, de los creyentes. Y otros han dicho que es precisamente que su alma volvió a Dios Padre, ¿no? Pero hermano, esto no es el mensaje que está diciendo Juan. El cuerpo no estaba allí. Había resucitado corporalmente. Es más, uno de los hechos históricos más impactantes y difíciles de poder enfrentar es que los mismos enemigos de Jesús, los mismos enemigos del cristianismo, en aquellos días, en aquellas semanas y meses, trataron de encontrar el cuerpo de Jesús y no lo pudieron encontrar. Bueno, si ustedes leen la historia en Mateo, que da tantos detalles, le pagaron dinero a los soldados que dieron testimonio para que no dijesen nada y más bien dijesen que se habían robado el cuerpo, ¿no? Todos esos detalles están en la historia. Pero lo que quiero decir es que si hubieran podido encontrar el cuerpo, lo hubieran hecho, ¿no?
y hubieran terminado con todo el asunto. Pero la realidad es que no había cadáver, no había cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado entre los muertos. Sí, hermanos, también la forma del cuerpo corporal, pero era diferente, no era exactamente igual. Y esto es interesante, porque no era un cuerpo mortal. Resucita, pero con un cuerpo inmarcesible, un cuerpo que no se daña, sino que es eterno y para siempre. Vemos que hay continuidad en ese cuerpo, pero también hay discontinuidad. Deja de ser lo que era antes para ser o continuar en una forma superior. Y esto es importante porque la resurrección de Cristo es como es primicia. Es decir, el Nuevo Testamento lo pone que es un ejemplo, una primicia de cómo vamos a ser nosotros cuando seamos resucitados. Como lo expresa el apóstol Pablo, lo dice él mismo, dice Cristo, él dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, también tenemos resucitados con esa misma clase de cuerpo. O sea que el propósito al decir que, fíjense qué importante ese detalle, decir que las vestimentas estaban allí, aquella sábana, aquellos lienzos, ¿no? Estaban allí, del Señor puestos allí, el sudario estaba allí también, pues es para darnos a entender que el cuerpo no era un cuerpo mortal, era un cuerpo que podía traspasar cualquier materia sin ningún problema. Ustedes recuerdan, mis queridos hermanos, para que vean qué diferencia al cuerpo de Lázaro cuando Jesús resucitó a Lázaro. ¿Ustedes recuerdan esa historia? En Juan capítulo 11, creo, que el Señor resucita a Lázaro. Pero fue diferente. Yo quiero leerles a ustedes esta porción del pasaje que dice, después que el Señor le dice a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro había muerto y lo llama a resucitar. Lázaro, ven fuera. Bueno, dice así, el que había muerto salió, pero ¿cómo salió? No pudo atravesar los lienzos. Dice, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. O sea, parecía una momia, ¿no? Si nos sale alguien así, salimos corriendo. Pero dice que Jesús dijo, desatarle, dejarle ir. Es decir, Jesucristo lo resucitó, pero con el cuerpo mortal. Es decir, había que ayudarlo a deshacerse de aquellas vendas y del sudario. Pero no es así el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, ni será el nuestro tampoco. Es un cuerpo que no muere. Y lo dice la palabra del Señor en cuanto a Jesucristo. Dice que sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Es un cuerpo que no pueden matar, que no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Es decir, que es un cuerpo diferente. Atravesó las vestiduras de la misma manera que atravesó las puertas y las paredes. Vemos una historia muy interesante cuando dice que estaban ellos allí reunidos los discípulos y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Maravilloso eso, ¿eh? Pero en el mismo momento cuando Él entra, fíjense que Él se dirige a una persona en particular. Porque Él entró allí de una forma, corporalmente es imposible. Entró con un cuerpo glorificado y se dirige al escéptico Tomás. ¿Recuerdan eso? Porque Tomás había dicho que tenía que ver para creer. Y miren lo que el Señor les dijo, para que vean que es un cuerpo que aunque es inmortal es palpable, es un cuerpo visible, palpable. Dice que le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y es allí cuando el Señor dijo aquellas palabras seguidamente, le dijo a Tomás y a todos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos bienaventurados
Esto es algo que lo vamos a comprender aún mayormente en los cielos, pero será una bienaventuranza, una bendición especial para aquellos, mis queridos hermanos, que creen y que no vieron, y eso nos toca a nosotros. Era un cuerpo físicamente palpable que podían reconocer y podían tocar. Es más, Lucas dice que comió pescado delante de ellos después de haber resucitado. ¿Por qué es importante? Bueno, aquellos que están en Cristo tendremos también un cuerpo resucitado como el de Cristo. Dice así el apóstol Pablo en Filipenses 3:21, que transformará el cuerpo de la humillación, este cuerpo que siente dolor, que se hace daño, que se envejece, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas del universo. Él las sostiene con el poder de su palabra, y con ese mismo poder nos va a transformar y dar un cuerpo glorificado. Mis queridos hermanos, esto no es un ovni, esto no es un objeto no identificado, ¿no? Esto es resurrección. Si usted pertenece a Cristo, recibirá un cuerpo como el de Cristo, preparado para entrar en el cielo nuevo, en la tierra nueva que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Para aquellos que le amamos, para aquellos que le seguimos. ¿Lo puedes ver? ¿Lo ves? ¿Ha impactado tu vida esta realidad, esta verdad? Miren lo que dice Juan a continuación, porque dijimos que llegaron ellos ante la tumba y Pedro fue el que, venía detrás, pero entró. Dice, entonces entró también el otro discípulo, es decir, después entré yo, Juan, que había venido primero al sepulcro. ¿Y qué dice, hermanos? Vio y creyó. ¿Qué vio y qué creyó? Que el cuerpo no estaba allí, solo estaban las ropas, los bienes, y que Cristo había resucitado. En tercer lugar, y más breve aún para terminar, hermanos, el testigo se ha convertido en una ventana. El testimonio de ellos se convirtió en una ventana para que la gente pueda ver. Permítame ilustrarle esto. Supongamos que alguien llega a su casa esta tarde y le tocan la puerta y le dice, tengo una noticia, pero muy triste y muy mala que darle. Necesito que te prepares para esta noticia. Mira, tu hermano murió. No puede ser. Yo hablé con él esta mañana, estaba bien, nada malo con él. Dice, sí, mira, pero nosotros fuimos al juego de deporte que queríamos ver y cuando íbamos caminando en la curva, un carro perdió el control y le dio a tu hermano. Yo estaba allí, yo me arrodillé con él y estuve allí tratando de salvarlo en lo que llegaba la ambulancia. Y tu hermano murió. Y aunque no lo diga verbalmente, en su mente, en su corazón, está diciendo, ya veo. Ve a través del testimonio de este amigo que está diciendo lo que vio y lo que sintió en aquel momento. Mis queridos hermanos, claro que el asunto es ver por medio de esa ventana. Y cada testigo de Jesucristo es como una ventana que nos ayuda a ver la realidad. No estuvimos allí, no estuvimos como María, no estuvimos como los otros discípulos, pero podemos ver por medio de la fe. He visto al Señor. ¿Lo has visto? Dios te ha traído aquí hoy, mi querido amigo, mi querido hermano, para que escuches el mensaje, las escrituras, que son testimonios de esta historia verdadera de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mi deseo es que por la gracia de Dios tú puedas decir hoy, he visto a Cristo. Solo hay una diferencia entre la historia que yo acabo de contar o la analogía y Cristo, es que Cristo vive. Cristo está vivo, venció la muerte y está vivo como el león de Dios que vendrá por su iglesia. Y mis queridos hermanos, por eso fue que María dijo, he visto al Señor, he visto al Señor. ¿Lo has visto?
¿Has visto a Cristo? El Señor murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre para que puedas arrepentirte de tus pecados y tener vida eterna y tener una vida gloriosa en un lugar que fue a preparar para nosotros. Por lo tanto, ven a Cristo y ven ahora. Quizás me estás escuchando por estos medios y sientes en tu corazón el deseo de tener esta seguridad. Ven a Cristo, como dice la palabra, arrepentidos de tus pecados, reconociendo que Dios es un Dios de amor y de perdón, buscando su misericordia y su gracia. Cristo resucitó para dar mérito realmente y eficacia a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Miren, si Cristo no hubiera resucitado, en vano hubiera sido todo el resto de la historia. En vano hubiera sido la Navidad, en vano hubiera sido el Antiguo Testamento, para nada serviría. Pero porque Cristo resucitó, toda la historia bíblica se unió allí en aquel lugar central de la cruz del Calvario y la resurrección de Jesucristo. Yo no sé cuál es la posición o el lugar en que tú te encuentras en esta mañana con tu vida espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu amor hacia el Señor? ¿Cómo está tu compromiso con el Señor Jesucristo? ¿Saben? Dios llama a un pueblo. Dios llama a un pueblo maravilloso, transformado por Jesucristo. Pero Dios llama a un pueblo a ser un pueblo fiel. Un pueblo que le ame. Un pueblo que mire primeramente las cosas del reino de los cielos sobre encima de todas las cosas. Un pueblo que ame la voluntad de Dios. Un pueblo que ame la iglesia de Cristo. Mucha gente separa la cabeza del cuerpo. No se puede separar la cabeza del cuerpo. No podemos separar a Cristo de su iglesia. Cualquiera que sea tu condición, ven a Cristo. Ven al Señor. Ven con un corazón humilde y tendrás el toque amoroso de nuestro Señor y nuestro Salvador. Y podrás decir, he visto al Señor. Amén.